alcance, pues básicamente es de esta guía fue eso, hacer desde el diagnóstico, desde la prevención hasta el manejo paliativo del paciente, pasando por su diagnóstico y las diferentes opciones de tratamiento que hay para los pacientes con cáncer colorectal. Los objetivos, pues siempre generar recomendaciones para el grupo médico, para la población médica, en las cuales pues ojalá nos podamos todos pues adherir. Se dirige pues prácticamente a todo tipo de pacientes, tanto a los pacientes que tienen antecedentes familiares, a pacientes que tienen enfermedades que se consideran premalignas, también a la población general. Generalmente pues que sean pacientes adultos, ¿no? Mayores de 18 años, está dirigida esta guía. Los usuarios de ANA, pues bueno, todos nosotros, ¿no? Todos los colombianos. En cuanto al sistema de graduación de las recomendaciones, ahí para recordarlo rápidamente, ustedes ya lo saben, las graduaciones se dividen en altas, moderadas, bajas o muy bajas, obviamente cuando su efecto es absolutamente incierto, o alto cuando la recomendación es tan importante que prácticamente se debe seguir casi que al pie de la letra. Y se habla de recomendaciones fuertes y esos beneficios, pues, por ejemplo, supera claramente los efectos indeseables que tenga la intervención en el paciente, ya sea a favor o ya sea en contra. Y la recomendación también puede ser a favor o en contra, pero débil, de acuerdo al efecto que uno quiera obtener en el paciente o en la intervención que vaya a hacer. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces a hablar de detección temprana. ¿Qué dice la guía de detección temprana? Básicamente habla de la estrategia óptima de determinación para el cáncer colorectal, a qué edad se debe iniciar, a qué intervalos se deben hacer a pacientes con riesgo promedio para esta condición, es decir, para pacientes que no tengan ningún tipo de antecedente, ni familiar, ni condiciones que le aumenten su riesgo. Entonces se dice que se sugiere la estrategia de tamización para el cáncer colorectal en la población colombiana riesgo promedio que sea de sangre oculta en materia fecal por inmunohistoquímica cada 2 años o colonoscopia cada 10 cuando ésta se encuentre disponible. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, esas son las recomendaciones actuales. Depende del contexto en que lo haga. Es decir, si yo tengo un paciente, el cáncer colorectal, el cáncer colorectal ha ido disminuyendo en la población más vieja, es decir, ha ido disminuyendo por encima de los 60, 65 años, la incidencia del cáncer colorectal ha disminuido, pero ha aumentado en los pacientes menores de 50 años. Por eso, a mi modo de ver, esta recomendación se ha disminuido en cuanto a la edad en que se debe empezar. Usted ven ahí que dice que 50 años. La recomendación actual, hoy, del consenso de la AJCC, que es el consenso americano, por el cual pues, nuestra medicina en gran parte se basa con ellos, es iniciar la tamización a partir de los 45 años en la población general. ¿Qué debo hacer en un paciente? ¿Le debo hacer colonoscopia o le debo hacer materia fecal por inmunohistoquímica? Ahí en esto la guía es más o menos clara y dice, depende. Si usted tiene la colonoscopia, hágale la colonoscopia al paciente. Si tiene ambas, puede empezar con inmunohistoquímica y cada periodo de 3 o 4 sesiones de inmunohistoquímica o test de inmunohistoquímica debe hacer una colonoscopia. Esta es más o menos la recomendación americana. Los ingleses, algunos países europeos, solamente hacen inmunohistoquímica y hacen a partir de los 60 años la colonoscopia. La recomendación actual nuestra es empezar con una colonoscopia de base, de acuerdo a la guía 2017, a partir de los 50, pero como les digo, teniendo en cuenta que la incidencia ha ido aumentando en pacientes menores de 50 años. ¿Cuándo se termina? La guía dice a los 75 años. También depende de la condición del paciente, depende de su
historia médica, etc. Estamos hablando de pacientes asintomáticos, pacientes con síntomas, que obviamente es otra historia completamente diferente. En cuanto a la estrategia óptima, se dice que se sugiere la estrategia de tamización para individuos con bajo riesgo, es decir, pacientes que tengan antecedentes familiares de cáncer colorectal no hereditario, si del caso índice es mayor de 55 años. Es decir, cualquiera de nosotros, cualquier familiar o cualquier persona que tenga un padre que haya dado un cáncer colorectal a los 60 años, se recomienda que esa tamización inicie generalmente 10 años antes del caso índice, o empezando a partir de los 45 años, cuando en estos pacientes, y la colonoscopia se debe hacer de una forma mucho más cercana. Fíjense que ya empezamos a enredarnos un poquito, se recomiendan cada 5 años. Para pacientes con riesgo moderado, más o menos, o sea, riesgo moderado son aquellos pacientes que tienen familiares mayores de 55 años a los cuales les dio cáncer colorectal. Tengo a mi padre y tengo un tío, ya ha fallecido, o tiene la enfermedad, no ha fallecido necesariamente, pero tiene la enfermedad. Se recomienda que esa estrategia, pues, arranque más o menos de la misma forma, arrancando desde los 40 años o 10 años antes del caso índice. Es decir, pero generalmente pues es a partir de los 40 años. En general se habla de que el paciente, si tiene un cáncer colorectal de aparición y mi familiar o el caso índice es menor de 50 años, pues ya no hablamos de cáncer colorectal no hereditario, sino que este paciente inmediatamente tiene que ir a estudios genéticos, tanto él como su familia. Entramos en los pólipos. Cuando un paciente tiene poliposis adenomatosa familiar, entendido como la presencia de más de 100 pólipos en el colon, entonces una colonoscopia encuentra más de 100 pólipos, a decenas de pólipos en el colon, estamos ante una poliposis adenomatosa familiar, se aconseja consejería genética, se recomienda la consejería genética. Pacientes con antecedentes de poliposis adenomatosa familiar clásica, o sea, la que les estoy hablando, más de 100. Estos pacientes se les recomienda que la colonoscopia visual, imagínense, empiece a partir de los 12 o los 15 años. Estos pacientes tienen una incidencia absolutamente gigante de sufrir cáncer colorectal. Estos jóvenes tienen que empezar una tamización a muy temprana edad. Y se recomienda que si estos pacientes presentan poliposis, o sea, se completa su poliposis, más de 100 pólipos, en cualquier momento antes de los 50 años, se debe hacer lógicamente un panel con el genetista, con la familia, etc. y recomendar colectomías profilácticas en estos pacientes. Y se debe hacer anualmente en estos pacientes. Ya no recomendamos ni cada 10 ni cada 5, sino que se debe hacer anualmente. Afortunadamente esta enfermedad no es tan frecuente en nuestro medio, no la vemos tan frecuentemente, pero pues existen casos por ahí andando. Otro tema es el cáncer colorectal no polipósico hereditario. ¿Cuál es ese? El síndrome de Lynch, que son los pacientes generalmente que tienen cáncer colorectal, generalmente del lado derecho, que se asocia a otro tipo de cáncer. En las mujeres, por ejemplo, es muy frecuente que se asocie a cánceres de tipo ginecológico, útero y ovario. Como su presentación, generalmente de estos pacientes es antes de los 50 años, típicamente es un hombre y una mujer que desarrolla su enfermedad hacia antes de los 50 años, antes de los 45 años. Estos pacientes, vuelvo y repito, pueden estar dentro de un cáncer colorectal no hereditario, no polipósico. ¿Qué recomienda la guía? Empezar en estos pacientes estrategias de tamización desde los 20 o 25 años si esa persona es familiar en primer grado de esta persona que tenga la enfermedad o el síndrome de Lynch. Empezar desde los 20 o los 25 años y seguir con su tamización cada 5 o 10 años antes, o empezarla 5 o 10 años antes del caso índice o el caso en el cual se diagnosticó el síndrome de Lynch. Bueno, entramos a otro punto, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Hablemos de colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. ¿Qué dice la guía? Que en estos pacientes debemos realizar endoscopias
básicamente, y tomar biopsias, bueno, ya es un tema más endoscópico, se deben tomar biopsias en los 4 cuadrantes, empezando desde el ciego hasta el recto, cada 10 centímetros, y se deben anotar en forma importante, pues se deben hacer unas buenas anotaciones para que el patólogo esté informado de eso. ¿A qué se refiere con el bajo riesgo o riesgo intermedio o alto riesgo? A los cambios que hayan en esas biopsias. Si los cambios son asociados a displasia de bajo grado, displasia de alto grado, o si ya hay cambios pseudopolipósicos asociados a cambios de alto grado, hablamos de alto riesgo. Es decir, de bajo riesgo se recomienda la colonoscopia cada 5, intermedio cada 3 y alto riesgo cada año. La enfermedad de la colitis ulcerativa, que es la que nosotros vemos acá en nuestros medios, nosotros casi no vemos Crohn. La colitis ulcerativa pues es un espectro de enfermedades, es casi un síndrome de enfermedades, en las cuales pues, uno puede encontrar colitis ulcerativa solamente del recto, colitis ulcerativa solamente del colon sigmoide, puede encontrar colitis ulcerativa del transverso únicamente, o puede encontrar pancolitis, puede encontrar colitis ulcerativas leves con solamente erosiones, pacientes prácticamente asintomáticos, o pacientes con enfermedades muy severas, muy incapacitantes, que inclusive el manejo médico no es suficiente, a pesar de que hoy tenemos un arsenal de medicamentos, hay una serie de medicamentos que manejan nuestros amigos los gastroenterólogos, y terminan estos pacientes generalmente, pueden terminar en cirugía. Bueno, muy bien. Otro punto, adenomas. Pólipos adenomatosos del colon. En general hay una norma que todavía sigue siendo vigente, y es que pólipo diagnosticado, pólipo resecado. Eso sigue siendo una norma. ¿Por qué? Porque hoy la enfermedad polipósica, no estamos hablando de enfermedad familiar, nada, estamos hablando del paciente que le tiene una colonoscopia y encuentran 2 pólipos en el transverso. El uno mide 8 y el otro mide 7 milímetros. El uno es como un honguito, tiene hechecito, y el otro es planito, medio acostadito, o sea, como más plano. Son 2 pólipos completamente diferentes. 2 pólipos que tienen una manifestación genética completamente diferente. Hoy se sabe que estos pólipos, por decir algo, los pólipos adenomatosos, como el honguito, hablando de la forma, tienen un riesgo para cáncer menor que los pacientes dicen que los pólipos que son como diseminados. No sé si ustedes han escuchado hablar, los pólipos aserrados o cerrados. Entonces, esos pólipos también tienen un mayor riesgo de cáncer. Pero en general, se dice que pacientes que dependiendo del pólipo, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de los antecedentes familiares, ¿qué debo hacer con los pacientes? Pero la recomendación general para pasar esto de una forma que nos quede como algo para llevar a casa es, si yo tengo una enfermedad polipósica o un pólipo, perdón, el patólogo me informa que es de bajo riesgo, debo hacer una colonoscopia más o menos al año. ¿Por qué? Porque cuando yo encuentro un pólipo, es altamente probable que tenga 2. Y si encuentro 2, es altamente probable que tenga 3. O sea, la colonoscopia, como cualquier estudio, tiene también limitaciones técnicas que de pronto la alcanzamos a mirar en algunas de estas, que obviamente depende del operador, como todo en la vida, ¿no? Como todo en medicina, depende de quién la haga, cómo la haga, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación es hacerla al año, y luego, si no encontramos más pólipos, o el pólipo que se encontró, si encuentra otro pólipo que sigue siendo de bajo riesgo, ¿cuál es el bajo riesgo típico? El pólipo hiperplásico. La recomendación es pasar a esos pacientes a screening cada 5 años. Si el pólipo es de grado intermedio, llámese un pólipo mayor de 2 centímetros o un pólipo tubulovilloso, etc., la recomendación es cada 3. Si el pólipo es pólipo velloso, la recomendación es continuar en controles cada año. Y de acuerdo a los hallazgos de esa colonoscopia cada año, pues usted o lo deja como un pólipo, como una revisión de alto riesgo de este paciente, o lo va bajando en grado de recomendación. O sea, en general hoy día la enfermedad polipósica o los pólipos esporádicos, que digamos, son un gran espectro. Antes, por ejemplo, estábamos muy tranquilos con los pólipos hiperplásicos. Decíamos, no, los pólipos hiperplásicos es una cosa muy tranquila, quíteme el pólipo y no pasa nada. Ya, listo, no pasa nada. No, hoy día también sabemos que los pólipos hiperplásicos pueden tener un potencial maligno y deben seguir teniendo un control endoscópico periódico de estos pacientes.
Bueno, básicamente ya les hablé algo de riesgo bajo, intermedio y alto, que las colonoscopias se deben hacer o cada 5, o cada 3 o cada año. ¿Qué más de detección temprana? Bueno, aquí dice básicamente que cuando uno no puede hacer una colonoscopia, ya sea porque la colonoscopia fue incompleta, porque las condiciones del paciente no lo permitan, o bueno, por alguna razón, se recomienda un enema de vario o una colonoscopia virtual o una colonografía por tomografía. Son básicamente los estudios que seguirían en caso de que por alguna razón no se pueda hacer una colonoscopia convencional. Y pues lo que ya habíamos hablado es que a los 75 años se recomienda pues suspender la revisión. Bueno, ahí estamos hablando algo también de lo del pólipo, que ante la presencia de pólipos hiperplásticos, ya les adelanté, tenemos que seguir resecarlos, básicamente, volverlos a mirar al año, y si definitivamente no aparecen más o persiste el pólipo, no ha cambiado, si es eso, pues obviamente se debe seguir como la población general. Hay unos pólipos muy pequeñitos, los pólipos de 1 centímetro, en los cuales hay discusión sobre si deben resecar o no. Digamos que hay discusión entre los 5 milímetros y en general los menores de 5, en general se pueden, con una biopsia es más que suficiente, y dejarlos ahí si salen de bajo grado o hiperplásticos, pero a partir de los 5 centímetros digamos que hay dudas, hay discusión, y a partir del centímetro todos los pólipos deben ser resecados, todos. Bueno, diagnóstico. Dice básicamente, bueno, pues obviamente hay que escribirlo, pero parece una perogrullada, pero pues obviamente hay que hacer una toma de biopsia de la lesión para confirmar el diagnóstico de cáncer. Lo mismo que si no tenemos colonoscopia, pues debemos hacer una colonoscopia virtual en caso de que no exista la colonoscopia. Creo que nuestro tomógrafo de acá permite hacer colonoscopia virtual, tengo entendido. Bueno, estándares, ¿qué dice todo este cuento de qué se considera estándares de calidad de una colonoscopia? Los estándares de calidad de una colonoscopia son: 1, tiene que ser una colonoscopia con un equipo de alta definición. Ese colonoscopio debe ser idealmente tener capacidad de grabar video y grabar imágenes. Debe haber imagen o video del ciego y de la válvula iliocecal. Si ustedes cuando vean un informe de nosotros, bueno, aquí en nuestra institución, tienen que ver si efectivamente el doctor tomó la foto de la válvula iliocecal para determinar que efectivamente llegó al ciego. No es que no, yo llegué al ciego y que le creemos, no, hay que ser como Santo Tomás, hay que mirar. El retiro del endoscopio debe ser al menos de 6 minutos. Se ha visto que si yo hago un retiro muy rápido del colonoscopio, puedo tener fallas en la detección de pólipos. Ya dijimos que todos los pólipos pueden tener un potencial maligno. Bueno, todas las colonoscopias deben ser hechas idealmente con sedación. El no realizarlas con sedación nos lleva a que los porcentajes de detección sean menores, paciente incómodo, quejándose, uno como endoscopista pues estresado tratando de hacer un examen lo menos doloroso para el paciente, que igual le va a terminar doliendo, etc. Entonces son todas estas recomendaciones que se dan para eso. La monitorización lógicamente es importante, se debe hacer una monitorización, se debe anotar, una cosa muy importante, colegas, y es que se debe anotar, nosotros en la endoscopia, ustedes lo han visto, se anota el grado de preparación del colon. Si la preparación es deficiente, si ustedes ven que en el informe queda una preparación deficiente, prácticamente quedamos obligados con ese paciente a repetir la colonoscopia inmediatamente o a repetirla en el siguiente año de acuerdo a la indicación clínica que haya en ese momento. Cuando estamos diciendo deficiente, que estamos en pocas palabras diciéndole, mire, yo llegué hasta el ciego, vi, pero se me puede pasar una lesión de 1,5 centímetros y no verla, ¿sí? Y ya dijimos que una lesión de 1,5 centímetros puede ser un adenoma velloso, que a la vuelta de un par de añitos, pues puede ser un adenocarcinoma. Entonces yo no puedo dejar a ese paciente, no vayas dentro de 5 años, señora, señor, o peor, venga en 10 años y le hago una nueva colonoscopia. Cuando vuelva ya vamos en estado 4. Bueno, ya dijimos algo de la sedación.
Bueno, ¿qué más? Obviamente la colonoscopia, como cualquier otro procedimiento, es operador dependiente, entonces pues obviamente sobra decirlo, pues obviamente la calidad hay formas de uno medir la calidad del endoscopista. Uno son los tiempos, dos, el porcentaje de detección de pólipos. Se supone que un buen endoscopista debe tener más o menos alrededor de entre un 25 y un 30% de detección de pólipos, o sea, una de cada 4 colonoscopias que haga debe encontrar un pólipo. Si está por debajo de eso, algo está pasando, especialmente si las colonoscopias son realizadas en pacientes mayores de 45 años. Obviamente en la población más joven, pues digamos que ese porcentaje puede bajar un poco. Lo mismo las complicaciones pues obviamente tanto de sedación o complicaciones asociadas con el mismo procedimiento deben ser muy bajas. Un número cualquiera, por ejemplo, se considera que la rata de perforación en colonoscopia debe ser de 1 por cada 1000 casos. Entonces, si a alguien se le perfora una colonoscopia, pues bueno, ya tiene 999 casos para que no se le perforen porque si no algo está pasando con su técnica y no es la mejor técnica la que está utilizando. Sí, doctor. Respecto al registro en la historia clínica de estas colonoscopias o el almacenamiento de esos datos, ¿cómo se realiza? ¿Se guarda el video y todo como registro? Sí, idealmente en las lesiones uno debe tomar, hoy día se están haciendo imágenes, pero como les dije, hay capacidad de hacer video. O sea, uno puede hacer video en el examen para efectivamente mostrar una lesión específica en la cual es importante que el médico tratante, considera uno pues que el médico tratante lo debe saber y debe quedar registrado de que se tomó video de esa lesión. Yo creo que hacia eso vamos, es decir, hace, ¿qué? No sé, voy a poner un número, 15 años, 20 años, cuando yo llegué acá, no hacíamos fotos. O sea, sencillamente las fotos, eso era una cosa que, bueno, podían hacer fotos. Y entonces tenían que creernos, ¿no? O sea, uno le creía, no, mire, vi una lesión de dos, uno la describía, volviendo un poeta tratando de describirla, y para transmitirle lo que uno veía al médico tratante, pero hoy día no. Hoy día está la imagen, e inclusive está el video, y como dices tú, debe quedar registrado realmente. Es un parámetro de calidad en el cual seguramente tenemos que llegar a eso, es decir, a que todos los estudios sean grabados, como van a ser grabadas seguramente, y yo lo pienso en el corto tiempo, las cirugías también. O sea, toda la cirugía va a tener que ser grabada y entregársela al paciente, el paciente tiene derecho a verla, y además que es inclusive para nosotros mismos, los médicos, ¿no? Es un arma, digámoslo así, a favor médico-legal de que se hizo las cosas como se tenían que hacer. Bueno, la tasa de extinción de adenomas que les decía. ¿Qué más hablamos de diagnóstico? La preparación intestinal. La preparación intestinal se hace... Hoy día el estándar es los 4 litros, pero ya hay estudios muy importantes que muestran que las dosis split o las dosis divididas, dándole 2 litros el día anterior y 2 litros en la mañana, también tienen iguales tasas de limpieza, e inclusive hoy día ya aparecen en el mercado, también con muy buenos resultados, dosis de medicamentos con 2 litros. ¿Sí? La sustancia o el medicamento estándar es el polietilenglicol, que ya todos conocemos, pero en general también vamos a llegar a 2 litros. Antes hacíamos 3 días, luego pasamos a 2 días y la gente se quejaba, luego pasamos a 4 litros y la gente se queja, estamos en 2 litros y la gente se sigue quejando. ¿A quién le gusta seguir tomando este tipo de cosas? Seguramente vamos a llegar a 500 centímetros cúbicos, algo nos tenemos que inventar. Mire, toma esta gaseosa y vayas en 1 hora a hacerse su colonoscopia. Ojalá lleguemos a eso algún día. Pero básicamente debe hacerse mínimo con 2 litros con las preparaciones estándar que tenemos. Bueno, conservar la documentación y la revisión por las razones para una colonoscopia incompleta, por ejemplo. También hay que ver las razones por las cuales no se logró hacer una colonoscopia incompleta, porque el paciente no... Hay técnicas para uno saber si uno no puede cambiarla, cambia de posición el paciente, cambia el endoscopio, cambia el endoscopista. Hay muchas formas para uno tratar de hacer una colonoscopia completa. Bueno, estas son cosas de técnicas de colonoscopia que yo creo que pues están en la guía, pero pues nos interesan más a los que hacemos esto todo el tiempo. Pues obviamente dice pues que miremos con cuidado toda la mucosa, pues se sobra decirlo, ¿no? Que hay que estar pendiente mirándola a veces, no hay que estar revisando el celular cuando estamos retirando el endoscopio. La mayoría de las lesiones las vemos retirando, no en la avanzada, a veces en la avanzada y eso.
Hay un tema con la colonoscopia y es que el único punto en el cual estamos absolutamente seguros dónde estamos es en dos puntos en colonoscopia, en el ciego y en el recto. De resto, la colonoscopia tiene ciertas... yo puedo decir, doctores, les encontré una lesión tumoral en el colon transverso tercio medio. Cojan ese dato con pinzas. ¿Por qué? Porque puedo estar equivocado. Puedo estar seguramente más está hacia el esplénico o más está hacia el hepático y se equivocó. Entonces, el único sitio donde sí seguro sabemos dónde estamos es en el recto. Si decimos, tenemos una lesión a 10 centímetros, es que está a 10 centímetros, la acabamos de leer. Tengo una lesión en el ciego a 5 centímetros del ciego, estamos en el colon derecho en el ciego. ¿Por qué? Porque estoy viendo la válvula secar allá y me retiro 5 centímetros y ¡pum! Encuentro la lesión. De resto, estamos ahí. Entonces hay que ayudarse. Si ya queremos ser precisos en cuanto a la lesión, pues nos tenemos que ayudar con otras imágenes, específicamente, por ejemplo, la tomografía. Si hay masa, pues la tomografía nos va a ayudar y nos va a mostrar la masa. Bueno, todas las lesiones, obviamente, cual lesión dudosa, lesiones polipoides deben ser marcadas idealmente. Eso dicen las guías y es una de esas. Lo que les decía la preparación, que es importante, una polipectomía a veces es mejor parar el paciente, devolverlo, porque si usted hace una polipectomía en medio de residuos semilíquidos o alguna cosa de materia fecal, el riesgo de septicemia es bien alto. Y ha pasado, pacientes que llegan y sale la colonoscopia y el paciente empieza a desarrollar un cuadro de respuesta inflamatoria y toda la cosa y se pone maluquito, etcétera, y tiene que terminar pues llamando aquí a nuestros amigos los internistas, colegas y todo eso, o infectología, porque el paciente desarrolla un cuadro ahí como medio septicongo y va como regular, ¿será que se perforó? ¿Será que no se perforó? Entonces lo mejor es tener muy limpia esa es que no sé hacia dónde estoy disparando, ¿hacia allá? Ok. Bueno, aquí repiten básicamente en caso de que la colonoscopia no se haya podido realizar, ¿qué se puede hacer? Entonces la colonografía, ya tenemos claro eso. Estudios de extensión. ¿Qué estudios de extensión en cuanto a diagnóstico se deben pedir en cáncer colorectal? En general se debe pedir una tomografía de tórax, de abdomen y de pelvis. Se deben pedir los exámenes de laboratorio adecuados para el paciente, es decir, los exámenes generales, y dentro de los específicos se debe pedir lógicamente el antígeno carcinoembrionario. ¿Por qué? Porque nos sirve como guía para el tratamiento del paciente. Y en general ya hay estudios que muestran que si el antígeno carcinoembrionario preoperatoriamente está alto, al paciente le va a ir peor. El paciente tiene un riesgo de entrada, por ejemplo, te diría un paciente, así sea un estado temprano, podría ser una indicación de terapia adyuvante. La resonancia magnética de la pelvis pues está hecha precisamente para eso, o sea, para las lesiones que estén dentro de la pelvis, o sea, las lesiones rectales, básicamente. Hay una discusión todavía y por eso la guía pone ambas, se sugiere que pelvis y endosonografía. La endosonografía rectal, de pronto para los colegas que están aquí en formación, es un estudio endoscópico en el cual uno hace una ecografía, como el mismo nombre lo dice, una ecografía para mirar las paredes del recto en cuanto al si el tumor rectal, qué tanto compromiso tiene las paredes rectales. Y todos sabemos que en cáncer lo más importante es la determinación de la estadificación clínica. Es decir, si yo tengo que saber preoperatoriamente, la pregunta que nos hacen los pacientes y sus familias en la consulta con los doctores, ¿qué tan avanzado tengo mi cáncer? Es con estas imágenes que las tengo que resolver. Y esa pregunta nos la tenemos que hacer también todos los médicos. Bueno, ¿qué tan avanzado tengo el tumor? ¿Para qué? Para determinar un tratamiento. Porque si yo no sé en qué estadio clínico está el paciente, pues mucho menos voy a saber qué opciones de tratamiento hay. Entonces, la endosonografía rectal en general se hace para lesiones tempranas. O sea, usted ve un pólipo, usted ve una lesión relativamente temprana, hace endosonografía. Si uno ve un tumor de recto, es grande, gigante, estenótico, que no le cabe, que no le cabe ni el dedo porque está obstruido, pues la endosonografía no va a mostrar nada, no va a decir nada diferente. Le hago una resonancia o ni siquiera una resonancia, pero yo a cirugía y lo destapo porque o le pongo un esteno o alguna cosa. Pero en general el trabajo que se hace es en colon, tomografías, en recto, resonancia. Endosonografía para lesiones que yo considere tempranas, más o menos es lo que dice aquí la guía. Bueno, básicamente
vuelven a hablar de la resonancia y pacientes con cáncer de recto, pues ya más o menos les hice un resumen de lo que dice ahí. Bueno, también sabemos obviamente que en imágenes, para ver imágenes hepáticas, pues obviamente es importante, para ver, lesiones hepáticas, pues tiene superior seguridad diagnóstica la resonancia o la tomografía sobre la ecografía, ¿no? Eso ya es una cosa que ya la tenemos clara todos. Pero sin embargo debemos pedir una ecografía, o sea, en cáncer colorectal pidamos ecografía. Y en las mujeres hay que pedir además una ecografía pélvica. ¿Por qué? Porque tenemos que descartar el Krukenberg, tenemos que descartar lesiones asociadas a esto, que muchas veces la tomografía y la resonancia no lo da. Entonces, pues, obviamente por eso está esa recomendación ahí. El PET-scan. El PET-scan es una tecnología nueva, digámoslo así, buena, interesante, que básicamente hoy día no hace parte del algoritmo para el manejo inicial del paciente con cáncer colorectal. Hoy hay algunas escuelas, algunos grupos que uno va y escucha gente, bueno, en fin, hablan, pues le hacen PET-scan a todos. A todo el que llega con un cáncer colorectal le hacen PET-scan. ¿Vale? Tienen platica. Pero realmente hoy día el PET-scan lo consideramos más para la enfermedad avanzada, la enfermedad de estado 4. ¿En qué sentido? El típico paciente, por eso habla ahí de las lesiones en hígado, es el típico paciente que llega con una lesión hepática, llega un cáncer colorectal y tiene una pepita en el hígado. Y resulta que la tomografía y la resonancia no muestran nada más. La pregunta es, ¿vamos a operar a ese paciente? ¿Le vamos a dar quimio? ¿En qué es un estadio 4? Pero bueno, ¿cómo está? Ahí el PET-scan nos puede servir. ¿Por qué? Porque pues obviamente hace un barrido corporal general y de pronto detecta lesiones pequeñitas de 1 centímetro, centímetro y medio, que las demás imágenes no las pueden mostrar, y de pronto ya nos cambia el pronóstico. ¿En qué sentido? Si el PET-scan nos dice que tiene una lesión en el pulmón izquierdo y 2 lesiones en el pulmón derecho que no eran vistas por imágenes y además tiene la del hígado, pues ya nos cambia el manejo. Ya no vamos a entrar a hacerle una hepatectomía, sino, oiga, ¿por qué no nos vamos con quimio? O ¿por qué no metemos en el jueguito también, en el buen sentido de la palabra, a nuestro cirujano de tórax y consideramos el pronóstico? ¿Qué hacemos? Si le hacemos primero el hígado, le hacemos primero el pulmón, o le hacemos las dos primeras, o le hacemos primero el recto. ¿Qué hacemos primero? Bueno, de eso se trata, pues, básicamente el PET-scan. Entonces, el PET-scan para lesiones avanzadas en general. Dice ahí que no se sugiere el uso rutinario, con lo cual estoy completamente de acuerdo. El uso rutinario del PET-scan en pacientes con cáncer colorectal. Además que vale como 5 millones de pesos, o sea, todavía cuesta mucho dinero, hay que esperar a que baje más. Bueno, este es un tema también de calidad importante que aquí a nuestros amigos y colegas auditores les interesa muchísimo. ¿Quién fue el que Diego, tal vez hablamos de esto días pasados, me decía, quiero esta estadística, ojalá que podamos llegar a esta estadística, y es que el paciente con diagnóstico de cáncer colorectal en 30 días esté operado, digamos en el caso de que sea quirúrgico. Yo diría que más que operado, en 30 días tenga una conducta definida, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos pasa, no? Entonces esos pacientes, pues, y lo vemos todos los días en urgencias, desafortunadamente, pues por las condiciones de nuestro sistema de salud en general, y es que el paciente se le diagnostica su cáncer colorectal y pasan 2 y 3 meses y el paciente no ha recibido tratamiento. Entonces cuando vuelva a los 2-3 meses, pues ya la tomografía está vieja, ya la ecografía está vieja, ya el antígeno ya no sirve. Eso genera obviamente sobrecostos en el sistema de salud importantes. Entonces lo que dice la guía es, diagnosticado, máximo tenemos 30 días para hacerlo. Bueno, dice que obviamente que la cirugía de cáncer colorectal debe ser realizada por cirujanos entrenados cuyo trabajo y resultados puedan ser auditados. Es importante en la cirugía de recto el concepto del mesorrecto, es decir, hay que hacer una resección del mesorrecto de una forma muy general, bueno, tiene unas partes técnicas que es importante y pues la guía lo nombra someramente, haciendo una excisión mesorrectal absolutamente pues bien hecha, porque obviamente de las principales causas de recidiva en los pacientes con cáncer colorectal es una mala disección mesorrectal. Hay discusión sobre si debemos hacerle preparación a los pacientes con cirugía colorectal o no preoperatoria. Yo se las hago a todos. De pronto ya me estoy quedando en la escuela antigua. Uno escucha y lee y escucha a gente que dice que no, que no los hacen, que hacen en medio del popis
hacen las anastomosis, pegan el disparo, etc. Respetable. Digamos que en el lado derecho hay discusión. Del transverso medio hacia la izquierda, pues obviamente seguimos haciendo preparación, porque pues obviamente necesitamos tener el recto limpio, porque a veces se hacen disparos a través del recto, entonces eso. Un tema importante: no realizar transfusiones perioperatorias. Súper importante cuando llega un paciente con cáncer colorectal, a no ser pues que llegue choqueado por su cuadro anémico, ¿no? Pero estoy hablando del paciente que tiene un síndrome anémico, tiene su hemoglobina en 7, 8, y la señora que está ahí como tenidito, no transfundir. ¿Por qué? Disminuye defensas, peor pronóstico, mayor rata de complicaciones, etc. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese paciente? Es evaluarlo rápido y definir conducta. Si es conducta quirúrgica, pues operarlo rápido. Bueno, rectohemodiscopia rígida, pues para todos los pacientes, porque el flexible pues se dobla, y entonces a veces da una distancia diferente. No es lo mismo tener un cáncer de recto a 5 centímetros que a 7. Si yo tengo un cáncer de recto a 5, le doy seguramente quimioterapia y radioterapia preoperatoria. Si lo tengo a 7 o a 8, seguramente lo llevo a cirugía directamente. Entonces, 3 centímetros es un mundo en recto. Abdominio perineal de recto, que es la resección del recto y del colon, cada vez se hace menos. Estamos tratando de no hacerla. Bueno, en general el manejo quirúrgico, y ya para terminar, para darles un tiempito porque pues obviamente siguen un pocotón de diapositivas ahí, pero pues quisiera como dar tiempo para que ustedes, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues podemos interactuar un ratico. El manejo quirúrgico del cáncer colorectal, en general, como todos los cánceres, es de la siguiente forma. Los estadios 1, o sea, los estadios tempranos, que tienen compromiso de la mucosa, de la submucosa, que no hay ganglios, después de que yo le hice la tomografía, la endosonografía, todo, y tengo el estadio 1, les hago resecciones locales, y ahí hay unos ítems que ustedes están leyendo ahí, en los cuales dicen, a estos pacientes, hágale resección local. Entonces, hoy día hay muchas técnicas de resección local endoanal, hay cirugía laparoscópica endoanal, hay cirugía robótica endoanal. Esto es un mundo, esto es una cosa loca lo que ha crecido, el tema del conocimiento en colorecto, y la razón es un poquitico pues porque los americanos, que obviamente son líderes mundiales en todo esto, tienen mucho cáncer colorectal. Ellos tienen mucho cáncer colorectal, entonces investigan cáncer colorectal todo lo que quiera, como investigan mama también, porque tienen mucho cáncer de mama, desafortunadamente, sus mujeres. No investigan tanto gástrico porque ellos no tienen cáncer gástrico, casi comparado pues con la población mundial. Y esa es la razón por la cual los japoneses son expertos en esto. Pero bueno, les decía, esto es en los 1, cirugías endoscópicas. En los estadios 2, cirugía primaria, es decir, cirugía primaria, ya sea cualquiera, una micolectomía derecha, una izquierda, una trapecectomía, una resección de recto anterior, etc. Los estadios 3, en general, hacemos neoadyuvancia. Neoadyuvancia en el cáncer de recto. Y cirugía primaria en el cáncer de colon. Y en los estadios 4 ya entramos en un estadio, pues obviamente ya, digamos que un terreno paliativo más no terminal, porque el estadio 4 no quiere decir que el paciente se va a morir a los 6 meses ni se va a morir al año. Podemos tener estadios 4 de 3 y 4 años, en los cuales obviamente en esos estadios 4 pues ya entramos otra serie de valoraciones sobre, dependiendo de la condición del paciente, el estado del paciente, dónde está el tumor, qué tipo de lesión, qué tipo de manejo le hacemos a estos pacientes. Y más o menos las guías resumen eso. Ese es del estadio 1, los tumores in situ, las resecciones locales, lo que les vengo diciendo. Habla de más o menos cuántos centímetros debo dejarle de margen, que siempre son los 2 centímetros. Empezamos en 5 centímetros, luego bajamos a 3 centímetros, luego bajamos a 2 centímetros, luego bajamos en recto, luego bajamos a 1 centímetro. Nos dimos cuenta que se estaban quedando cánceres ahí al borde de sección, te volvimos otra vez a los 2 centímetros, y hoy día estamos como en los 2 centímetros más o menos de margen distal en el recto y de 5 centímetros en el colon. La razón básicamente es que el colon nos da facilidad, ¿no? El colon tenemos mucha más tripita, en cambio en el recto no tenemos casi espacio para dejar espacio, para dejar margen. Bueno, yo aquí mirando la inexorable tiempo, ya llevo 40 y pico minutos hablando, no sé si quieran que empecemos a hablar o terminamos, o si alguien tiene alguna pregunta como para empezar a interactuar.
aquí hay básicamente también otra serie de, por ejemplo, dice aquí que en las lesiones, ¿a qué se refiere cuando uno dice una cirugía radical en los pacientes? En cáncer de recto o en cáncer de colon. Básicamente consiste la radicalidad, la palabra radicalidad significa que yo tengo que resecar los ganglios de los cuales, por donde viene la alimentación vascular de la lesión. O sea, si yo tengo un carcinoma en colon descendente, ¿cuál es la arteria que alimenta el colon descendente? La mesentérica inferior, ¿cierto? Entonces, esa mesentérica inferior tengo que ir a buscarla y tengo que ligarla en su base. Esa es la base mía para yo saber que esa cirugía se hizo radical. O sea, tengo que ir 20 centímetros abajo a buscar la raíz de la mesentérica. ¿De acuerdo? A eso se refiere la radicalidad. ¿A qué se refiere la amplitud de la cirugía? Se refiere a lo que les hablaba ahorita, y es que yo tengo que hacer lo máximo para hacer una resección en la cual los bordes de resección sean negativos. Si eso implica seccionar vejiga, llevarme el útero, llevarme los ovarios, seccionar intestino delgado, etcétera, tengo que hacerlo. Entonces, yo tengo que hacer una hemicolectomía izquierda radical ampliada. Tengo que cumplir con esos criterios quirúrgicos para llevar a la cirugía. Todos los pacientes en general deben cumplir esto. La guía dice, para que ustedes lo sepan, pues para que sepan, porque no quedan sino como 50 diapositivas de ahí para abajo, dice que empieza a hablar de los temas de patología, de temas de oncología y de radioterapia. Como les decía, en general, el cáncer colorectal, el cáncer de recto, el cáncer de recto y el cáncer de colon son dos entidades diferentes. El cáncer de recto se maneja muy diferente como se maneja el cáncer de colon. Son dos cosas totalmente diferentes. En general, los cánceres, entre más vayan al lado izquierdo, del lado derecho al lado izquierdo, peor el pronóstico. O sea, si a mí me va a dar un cáncer colorectal, que me den el ciego. Que no me va a dar en el recto a 2 centímetros porque la cosa la tengo difícil. El cáncer de recto en general se maneja con neoadyuvancia. Hoy día hay estudios muy importantes también que muestran, y aquí en nuestros amigos brasileros, hay un grupo brasilero muy importante en el mundo, aquí en Sao Paulo, que están haciendo, y con buenos resultados, que muestran que el cáncer colorectal lo están manejando médicamente. Es decir, no lo operan. Están haciendo unos esquemas de radioterapia y quimioterapia, le dan durísimo con radioterapia, etc. Y muestran resultados del 80% aproximadamente de curación de pacientes y de recaídas aproximadamente del 25-30%, o sea, más o menos uno de cada 3 pacientes de ese 80% que mejoraron vuelven y recaen. Pero si nos ponemos en la piel de cada paciente que tenga un cáncer colorectal o un cáncer rectal, que uno le diga, le tengo que quitar el recto, usted va a terminar haciendo por una bolsita el resto de su vida, a una mujer, a un hombre, etcétera, pues yo creo que no es una buena idea, pues no le gusta mucho al paciente esa noticia. Entonces, y pues quiero terminar con eso, hay datos promisorios en cáncer de recto, que yo creo que es el reto realmente para manejar los pacientes, de evitarle a estos pacientes la morbilidad que produce una colostomía o la misma cirugía. Mi apreciación y mi sentimiento íntimo, considero que estos pacientes con cáncer rectal, en un futuro muy cercano, mejorando nuestras técnicas de radioterapia y mejorando nuestros medicamentos y mejorando nuestros estudios genéticos, porque ahí en ese mundo de la oncología hay otro, de la oncología molecular, en la cual, como les decía al principio, cada paciente es diferente en su expresión. Pues va a haber un futuro bien interesante para evitar esas cirugías mutilantes, que afortunadamente cada vez las hacemos menos, pero que todavía en algunos pacientes nos toca hacerla. Bueno, termino ahí con ustedes y les agradezco la invitación. Espero no haberlos aburrido mucho. Juan Pablo, muchas gracias por invitarme. Una pregunta. ¿El rol de la sangre oculta ¿Perdón? El rol de la sangre oculta
Como se dieron cuenta, inmunohistoquímica, o sea, DNA en heces. La prueba de Guayaco, como la conocimos, ya eso no tiene ningún papel fíjate que ni siquiera se nombra. Entonces, si le pueden pedir a un paciente, bueno, y si sale positiva, vamos para colonoscopia, ¿no? Me olvidó decir. Obviamente, si sale positiva el test de inmunohistoquímico, pues se va para una colonoscopia, ¿no? Así de sencillo. Y obviamente eso depende, y también hay estudios, lo que pasa es que este tema es gigante, y eso depende. Por ejemplo, el test, ya que nombraste el test de inmunohistoquímica, si la lesión es mayor a 2 centímetros, la sensibilidad del test es bastante alta. Estamos hablando de más o menos de casi un 90%, pero mayor de 2 centímetros. Quiere decir que el test para lesiones polipoides menores no es tan bueno. Y resulta que también hay lesiones de 1 centímetro, centímetro y medio, que pueden tener cáncer in situ ahí. Ya pueden tener un cáncer y desafortunadamente el test no valorarlo. Entonces, por eso hay discusión sobre qué debo hacer con los pacientes, etcétera, etcétera. Pero como les dije al principio, países como Inglaterra, como Australia, utilizan el test de base a todos los pacientes y hacen solamente colonoscopia cada 10 años a la población general que los necesita. Pero yo pienso que hagamos test o hagamos colonoscopia, pero hagamos. Porque es que seguimos viendo, desafortunadamente, pacientes con cáncer colorectal muy avanzado, cuando un simple test en el primer nivel, en Oporapa Huila, se puede pedir y el médico puede diagnosticar a esa señora de 55 años, y pues que su costo no es muy alto.